Bueno, vamos ahora a cómo se manifestó el don profético en la vida de Elena White. ¿Quién fue ella? ¿Quién fue ella? Números capítulo 12, verso 6, dice en palabras de Moisés, pero Dios les inspiró: cuando haya profeta entre vosotros, profeta de Jehová, le apareceré en sueños y en visiones. O sea, el método más común que Dios utilizó para comunicarse con sus siervos los profetas fue sueños y visiones. Los sueños cuando estaban, ¿qué cosa? Dormidos, tenían sueños. Y las visiones estando despiertos, quedaban ajenos a todo lo que sucedía. Les impresionaba algo que el Señor les mostraba, y a través de ese mensaje que veían en la visión, después, cuando el Señor quería, comunicaban el mensaje o lo escribían. Bueno, lo mismo sucedió con la mensajera del Señor. Ahora, vamos a hacer como un pequeño examen aquí, como una evaluación. Estamos aquí aprendiendo todos, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Estamos aquí todos? ¿Listos? Ok, vamos a hacer una pequeña evaluación aquí entre nosotros, Vamos a ver cómo estamos. ¿Quién fue Elena White? Les voy a dar la primera respuesta. De todos los títulos que le dieron, en su tiempo ya había muchas personas que le decían profetisa. Y eso, ella prefería que no le dirigieran así, no se dirigieran a ella de esa manera, porque siempre el término profeta causa ciertos, no es fácil que alguien le diga a otro, ¿no? Profeta, es mi profeta. Entonces causa ciertos prejuicios. Ella siempre prefirió que se la llamara ¿cómo? La mensajera del Señor. Ese es el título con el cual ella siempre prefirió que se la llamara. Yo soy la mensajera del Señor. ¿Ok? Si nosotros preguntamos, ustedes ya saben, la mensajera del Señor. Ahora, aquí está ella y está este otro personaje. Yo sé que varios pueden decir quién es el que está a la derecha. El que está a la izquierda, es decir, al lado de ella, ¿quién es? Muy fácil, ¿verdad? Su esposo, Jaime White. Bueno, una de las cosas que también podemos decir de ella cuando se nos pregunta quién fue ella, es que ella fue cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Resulta que a veces en internet o en otros lugares dicen que la hermana White fue la fundadora de la Iglesia Adventista. No es cierto. Esa es una verdad a medias. Porque realmente ella fue cofundadora. Es decir, cuando la iglesia se organizó, ¿en qué año? (1863) Cuando la iglesia se organizó en 1863, los primeros tres que participaron en la fundación de la iglesia fue Jaime White, José Bates y Elena White. Ellos tres son los fundadores. Muchos fueron pioneros, pero los fundadores se reconoce al pastor José Bates, a Jaime y a Elena White. Ahora, ¿cuándo nació Elena White? 1800, ¿qué? Muy bien. ¿Qué día? ¿Qué mes? Muy duro. Oiga, pastor, ¿por qué pregunta eso? Bueno, se lo voy a decir para que ustedes sepan. 26 de noviembre de 1827. ¿Alguien es del mes de noviembre? Ok, para ustedes seguramente no va a ser difícil olvidarse. Digo, no va a ser difícil acordarse. 26 de noviembre de 1827. ¿Ok? Si nosotros celebráramos su aniversario, cosa que no hacemos, así como se celebra el aniversario del natalicio de Benito Juárez, ¿qué natalicio estaríamos celebrando el próximo noviembre? ¿Sí? ¿Hay? ¿186? Ayúdeme. La verdad yo puse así nomás al cálculo, pero no lo saqué bien. Si nació en 1827 y estamos en el 2013, 186, ok. Si celebráramos su aniversario, no lo hacemos para no darle que algunos hermanos nos critiquen de que estamos, pero si se hiciera, celebraríamos su 86 aniversario el próximo noviembre. ¿Cuándo murió ella? Muy bien, 16 de julio
de 1915. Ahora, ¿cuántos años vivió? Si nació en 1827 y murió en 1915, ¿cuántos años vivió ella? Casi para cumplir 88, 87 años vivió. Una larga vida, ¿no? Vivió bastantes años. Ahora, ella es hija de Roberto Harmon y de Eunice Gould. Allí, la fotografía que está aquí es su padre. No, ella está acá arriba, pero aquí esta foto es de su... Perdón. La foto que está ahí es de su padre. ¿A qué se dedicaba su padre? Muy bien, él elaboraba sombreros. ¿Cómo se le llama eso? ¿Sombrerero, sombrerete o cómo? Bueno, él se dedicaba a la elaboración de sombreros, ¿ok? Entonces, ella es hija de Roberto Harmon y Elena Gould. El nombre de ella de soltera, Elena Harmon Gould, ¿ok? Pero en ese hogar de la que ella formó parte, habían muchos hermanitos. Es decir, ella formó parte de una familia numerosa. Eran 8 hermanos. Y ella junto con su hermana la menor fueron mellizas. Los nombres que están allí en un color diferente significa que llegaron a ser adventistas del séptimo día. Ustedes saben que los White venían de qué grupo religioso. Muy bien, del metodismo, ¿verdad? Ellos fueron desfraternizados como muchos otros cuando se unieron al movimiento adventista, que esperaban la venida de Cristo el 22 de octubre de 1844. Y entonces y muchos de ellos, como en este caso también sus hermanos, desarrollaron cierta resistencia, prejuicio contra lo que era una iglesia organizada por la experiencia que habían tenido. Ellos no llegaron a ser adventistas, excepto los que están allí. Bueno, ¿dónde nació ella? Hay un estado pequeñito en el noroeste de los Estados Unidos, allá arriba, el estado de Maine. Pues ella nació en Gorham, Maine. Allí nació, un estado pequeño, un estado pobre. Allí nació ella. Y entonces, aunque nació en Gorham, Maine, temprano en su vida se trasladaron con la familia a Portland. Resulta que el padre, como elaboraba sombreros, necesitaba un lugar más grande para poder realizar la venta de sus sombreros. Entonces se trasladaron allí a Portland, donde ella empezó a estudiar. Ese edificio que está allí es la escuela primaria donde ella estudió. Solamente pudo llegar hasta tercer año de primaria, porque cuando ella tenía 9 años, estando en tercer año de primaria, una compañera le aventó una piedra. Oigan, hermanos, ustedes habían escuchado eso y yo también. Pero fíjense que ahora que he tenido la oportunidad de estar en el Centro Huay y leer mucho material que hay ahí, oigan, me di cuenta que eso fue una cosa terrible. No fue, yo siempre escuché esas historias y pensé que era una piedra. Oiga, eso tuvo que haber sido una piedra grande, porque realmente los efectos que tuvo fueron grandes. Realmente se temió por su vida. En aquellos años no había las atenciones médicas de ahora. Y realmente el impacto fue tremendo aquí en su nariz. Cuando su padre vino días después, no la reconocía. Estaba su rostro transformado. Y esto le impidió que ella continuara estudiando. Cuando ella quiso regresar a la escuela, en ocasiones se desmayaba. Y cuando quería escribir, la mano le temblaba tanto que no podía hacerlo. No pudo seguir estudiando. Ella decía que una de las cosas más difíciles que le había tocado pasar por esa experiencia era justamente la pérdida de su estudio. Solamente pudo llegar hasta tercer año de primaria. El 30 de agosto de 1846 se casó con Jaime White. Toda esta información viene en esos folletos. Pero de todas maneras, además de que ustedes lo pueden conseguir y llevar a sus casas, y que les animamos a que lo hagan, qué bueno que puedan recordar algunas cosas porque van a hacer preguntas al final, ¿verdad, pastor? Bueno, entonces se casó y a partir de allí se convierte en Elena G. de White. ¿Por qué esa G? Porque normalmente, siempre pierden el apellido del padre y adquieren el del esposo en la práctica norteamericana, pero siempre vemos el nombre de ella así, Elena G. White.
si una letra debería llevar, sería la del padre, la H del padre, de Harmon. Lo que pasa es que ella adquirió su segundo apellido, lo adquirió como su segundo nombre. A ella le gustaba mucho el nombre el apellido de su madre, y entonces ella lo adquirió como su segundo nombre. Por eso se la conoce como Elena G. de White. Bueno, ahora, ¿cuántos hijos tuvieron Jaime y Elena, que se casaron el 30 de agosto de 1846? 4 hijos. ¿Alguien da más? 4 hijos, muy bien, 4 hijos. El primero de ellos, Henry Nichols. Este muchacho murió cuando tenía 16 años. Henry Nichols murió de 16 años. Oigan, este hijo de manera especial, era un hijo muy especial, realmente. Era un muchacho que tenía un carácter muy bonito, muy dócil, siempre era muy alegre y tenía una virtud, siempre andaba cantando. De hecho, ellos le llamaban a su hijo el dulce cantor. Fue un golpe terrible para los White la pérdida de este niño. 16 años. 16 años. Bueno, después nació James Edson o Jaime Edson. Después vino William Clarence. Y finalmente vino John Herbert, que también murió antes de cumplir 3 meses. Este pequeñito murió de erisipela. Puse esos 2 nombres en rojo para decir que esos murieron. Y los únicos que llegaron a la edad adulta fueron los 2 del centro. El primero de ellos, Jaime Edson, de los 2 que sobrevivió, se casó con Emma. No pudieron tener familia. El segundo de ellos, William Clarence, se casó 2 veces. Primero se casó con Mary Kelsey, con quien tuvo 2 hijos, y luego se casó con Ethel May, con quien tuvo 5 hijos. La escasa descendencia que hay de los White vino solamente a través de un solo hijo, de William Clarence. De los 2 que le sobrevivieron, el menor. Todavía hay 2 pastores, uno ya muy anciano y otro un pastor joven de la familia de los White. Hay muy poca descendencia. En el Congreso de Atlanta en el 2010, allí estuvo una, ¿cómo es? No sé qué, nieta, que estuvo allí en el Congreso. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de estar allí. Yo me acerqué a tomar una foto con ella, estaba en una silla de ruedas. Bueno, al año siguiente, es decir, en el 2011, murió. Y hubo muy poca descendencia. Pues ustedes se dan cuenta por qué. La única descendencia vino a través de William Clarence. Aquí hay una foto de los 3 hijos mayores, es decir, de los primeros 3. Del pequeñito John Herbert nunca hubo fotografía, nunca se pudo tomar fotografía. Aquí está el primero, Henry Nichols, el segundo, Jaime Edson, y el tercero, William Clarence. Y aquí están los 2 padres con los hijos, Willie y entonces Edson. Ustedes han escuchado o han leído que uno de estos 2 hijos le causó problemas a los White, que salió medio rebeldón, que incluso estuvo fuera de la iglesia. ¿Han escuchado eso? ¿No? Uno de estos 2, ¿cuál creen que fue? ¿Willie? No, el otro. Jaime Edson, este que está aquí, el mayor, es decir, el segundo de los hijos que sobrevivió. Y fíjense que hay detalles muy interesantes. La misma hermana White reconoce que cuando ellos eran pequeños descuidó a sus hijos. Ella misma lo menciona. Asumió la tarea de la predicación y de andar con la misión de la iglesia, que en ocasiones dejaba a los niños al cuidado de otros. Eso fue al principio. Entonces, en una visión, el Señor le mostró que eso no era correcto, que tenía, y ella reenfocó su educación. A raíz de eso, ella empezó entonces a dedicar tiempo a sus hijos, que incluso hemos escuchado algunas historias que los ponía incluso detrás del púlpito, y entonces mecía, ¿cómo se le llama? La mecedora, el portabebé, mientras ella estaba a veces ahí en el púlpito. Y se cuenta una historia anecdótica que estaba en una ocasión ella predicando, y uno de sus hijos estaba en la plataforma. Edson estaba en la plataforma, y entonces
ella veía que la congregación como que se reía un poco. Y decía, bueno, ¿qué pasa? Cuando se dio cuenta su hijo es que estaba durmiendo. Y entonces ella dijo, yo soy la responsable de eso. Porque cuando mi hijo era pequeño, pues yo lo dormía en el culto mientras yo... Entonces él por eso se dormía, ¿no? Ya de grande. Una broma que la hermana hizo en ese momento. Bueno, entonces este muchacho fue el que tuvo esos problemas. Afortunadamente volvió a la iglesia en la edad adulta y se dedicó por completo a llevar el mensaje con la raza de color al sur de los Estados Unidos, por todo el Mississippi. Construyó un barquito, el Morning Star, y fue por la ribera del río, estableciendo escuelas, iglesias, y es muy apreciado en toda esa zona, ¿verdad? Edson White. Miren, este es el muchacho Henry Nichols, que murió cuando tenía 16 años. Ellos le llamaban el dulce cantor. Antes de morir le dijo a su madre, madre, prométeme que si muero, me llevarán a Battle Creek y me pondrán junto a mi hermanito John Herbert para que podamos levantarnos juntos en la mañana de la resurrección. Su hermanito había muerto como 2 o 3 años antes y él quería que lo sepultaran al lado de su hermano para juntos levantarse. Llamó a su papá y le dijo, papá, estás perdiendo a tu hijo, me extrañarás, pero no llores, me escaparé de ser reclutado. Estaba por venir la guerra civil de los Estados Unidos y no presenciaré las 7 últimas plagas. Morir tan feliz, dijo él, es un privilegio. Y entonces, a decir de los testimonios que se tienen acerca de las últimas palabras que realmente él dijo, fueron estas: madre, te encontraré en el cielo en la mañana de la resurrección, porque yo sé que tú estarás allí. Llamó por señas a sus hermanos, padres y amigos, les dio a todos un beso de despedida, después de lo cual señaló hacia arriba y susurró, el cielo es tan dulce. Esas fueron sus últimas palabras. 16 años. Esto fue una experiencia dolorosísima para los White. Inclusive después de esto ellos tuvieron depresión porque les costó superar la muerte de su hijo, la muerte de Henry Nichols. Bueno, aquí están los 2 hijos adultos que sobrevivieron. Jaime Edson a la izquierda arriba, su esposa Emma. Recuerden, no hubo familia, no hubo familia. Y entonces está William y su primera esposa, Mary Kelsey. Ella murió, con ella tuvo 2 hijos. Y entonces después Ethel May, con la que tuvo 5 hijos. Así que en total 7, de donde vino la descendencia de los White. Elena White es considerada una de las escritoras más traducidas de la historia. Por ejemplo, uno de los libros que representa una de las joyas de la literatura adventista, El Camino a Cristo, ha sido traducido en más de 170 idiomas. Le decía a los hermanos ayer que hace poco me llevaron a regalar un Camino a Cristo en armenio. No se le entiende nada. Los hermanos armenios sí, pero es el Camino a Cristo. Y en más de 170 idiomas ha sido traducido. Ahora, estos libros que ustedes ven allí son la biblioteca personal de ella. Son los libros que pertenecían a ella, que ella tenía en su biblioteca. Están ahora en el White State de la Conferencia General. Pues a decir de sus familiares y conocidos, ella los había leído todos. Más de 800 libros. Hermanos, ¿qué lección hay aquí para nosotros? Ella no estudió, recuerden, solamente hasta qué año. Pero ella era una persona, ¿qué cosa? Autodidacta. Así que nosotros no tenemos argumentos. Es cierto que nos puede costar trabajo algunas cosas, pero hermanos, querer es poder, y como dijo el apóstol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es necesario esforzarse. El reino de los cielos es de los valientes, y solo los valientes lo arrebatan. Entonces, hay que esforzarnos en cualquier área de la vida. Nosotros podemos esforzarnos con la ayuda de Dios. Su promesa y su ayuda está garantizada para nosotros. A lo largo de su vida, ella recibió más de 2000 sueños y visiones. La primera, ¿cuándo fue? La primera visión que ella recibió. Hoy, esa es una pregunta muy fácil. La primera visión. Muy bien. En diciembre de 1844, cuando ella tenía ¿cuántos años? 17. ¿Hay aquí una señorita de 17 años entre nosotros? ¿No? Bueno, ella tenía 17 años
cuando tuvo su primer visión, diciembre de 1844. Y la última ya la dijimos, ¿cuándo? Marzo de 1915, la última visión. Bueno, pues a lo largo de ese periodo, ella tuvo más de 2000 sueños y visiones. Y que luego, cuando el Señor la impresionaba, la plasmó y se han podido contabilizar más de 100,000 páginas. Más de 100,000 páginas. Ahora, ¿en dónde podemos encontrar todas esas páginas? En sus cartas. Ella escribió muchas cartas a pastores, a líderes de la iglesia, a presidentes, a médicos, a diferentes hermanos. Le escribía a sus hijos, a sus nueras, le escribía a muchas personas, escribía constantemente. Hermanos, en el White State, en el centro White, donde su servidor está, Montemorelos, tenemos copia de todas las cartas, todas las cartas que ella escribió, copia. Y tenemos 8 cartas originales de su puño y letra. Cuando el Centro White se estableció en Montemorelos, en aquellos años, en 1978, la Iglesia Mundial tomó el voto de que, porque resulta que los libros y los escritos publicados y no publicados de la hermana White únicamente estaban en los Estados Unidos. Y cuando los hermanos en el mundo querían conocer, hacer una investigación, tenían que viajar allá. Pero no todos tenían esa posibilidad. En ese año, a principios del año, se tomó el acuerdo de que en cada división del mundo se estableciera un centro como estos, para facilidad de los hermanos, para ponerlos a la disposición de los hermanos. Entonces ellos iban a sacar copia y darle estableciendo uno. Pero esto no fue un asunto que se hizo rápido. Pero el Centro White de Montemorelos fue el primero fuera de los Estados Unidos que se estableció. Porque en Estados Unidos ya había 4 para ese momento, y entonces el quinto fue el Centro White de Montemorelos, el primero fuera de Norteamérica. Y cuando ese centro se estableció, el White State, la Conferencia General, le otorgó, para darle cierto, así se hacía al principio, ahora ya no, para darle cierto valor especial, 8 cartas originales de su puño y letra. Entonces, ahí tenemos copia de esos. Entonces, en sus diarios, ella llevaba diarios de lo que sucedía. Allí se encuentra también sus sermones y artículos, también en los libros y, por supuesto, en los testimonios. En todo eso se han podido contabilizar más de 100,000 diferentes páginas, no repetidas, más de 100,000 originales y diferentes páginas. Ella era una oradora muy solicitada. No tan solo entre los adventistas, sino en otros grupos. Allí la vemos, por ejemplo, aquí está de pie, el día que estaba siendo inaugurada el Loma Linda. Aquí está ella dando el mensaje inaugural. Aquí también la vemos a ella en el púlpito, en el tabernáculo de Battle Creek, en un congreso de la Conferencia General. Ahí está ella dando ese primer mensaje. Bueno, su primera visión entonces fue cuando ella tenía 17 años, en diciembre de 1844. Miren, ¿qué había pasado el 22 de octubre? 2 meses antes, ¿qué había pasado? El gran chasco, ¿verdad? Saben, hermanos, que en ese tiempo la iglesia no existía. Más o menos, alrededor de 100,000 personas esperaron la venida de Cristo ese 22 de octubre, un martes 22 de octubre, esperaron la venida de Cristo. Hermanos de diferentes grupos religiosos se identificaron con esta creencia: bautistas, metodistas, hermanos unidos en Cristo, de diferentes grupos religiosos se unieron identificados con la venida de Cristo y creyeron que Cristo venía el 22 de octubre de 1844. Vendieron sus propiedades y entonces el dinero de las propiedades lo utilizaban para la publicación de folletos, para esparcir la verdad. Dejaron su siembra, cerraron todo. Y cuando ese día llegó, se reunieron en diferentes lugares para esperar la venida de Cristo. Algunos no creían, pero fue tal la expectación que se unieron, quizá llevados por otros. Se pudo más o menos tener la idea que alrededor de 100,000 personas esperaron la venida de Cristo ese día. Dieron las 12 de la noche y Cristo no vino. Y al otro día, los que habían estado motivando, los que habían estado liderando, predicando, se encontraron con las manos vacías, sin casa,
impropiedades en la calle y tener que regresar a sus casas con sus familiares, con sus conocidos. Qué vergüenza para ellos. Algunos fueron muy duros con ellos, se burlaban, los apedreaban. Algunos fueron muy fuertes con los adventistas. El grupo de 100,000 se redujo casi a 50 personas, porque muchos se habían unido por expectación, por temor, pero los que realmente estaban convencidos siguieron estudiando para ver qué había pasado. Y siguieron estudiando en la Biblia qué era el problema, en qué habían fallado. En diciembre de ese año, el Señor llama a Elena y le concede su primera visión. A esa primera visión se le llama normalmente la visión del camino angosto. La visión del camino angosto. Ahí ella cuenta en el libro Primeros Escritos. Dijo ahí, mientras estaba orando en el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Entonces una voz me dijo: vuelve a mirar un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba en ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en el último extremo. ¿Qué fue? 1900, no recuerdo exactamente, 1991 creo. El White State le pidió a Alfred Lee que representara esa primera visión que ella tuvo. Y ese mural está en el White State, es un mural de 10 metros de largo, donde está representado más o menos esa primera visión que ella tuvo. Este es el panel central. Hay otro panel acá donde está ella teniendo la visión y hay personajes del adventismo temprano, y hay un tercer panel que está del otro lado donde están eventos, personajes del adventismo posterior. Pero ahí está esa primera visión. Bueno, mediante esta primera visión, el Señor llamó a Elena, le hizo un llamado, pero no tan solo la llamó, sino le manifestó su comisión, le dijo cuál iba a ser su trabajo. Así como cuando el Señor llamó a otros profetas como Ezequiel y Isaías, el Señor también lo hizo con ella. Ahora, viene una pregunta: ¿cómo ella pudo haber escrito tanto y de tantos temas? A ver, ayúdenme ustedes. ¿De qué escribió ella? De salud. ¿De qué más? Mayordomía, educación. Miren, un paréntesis. Hace unos 2 años atrás, no, un poquito más de 2 años, cuando estábamos en Montemorelos con el nuevo programa de estudio, se estuvo yendo al gobierno del estado de Nuevo León, llevando los planes y eso. Y una doctora allí le regaló a una de las personas importantes del gobierno en el área educativa, que autorizan los programas, le regaló el libro La Educación. Y esa persona leyó el libro o parte del libro y después le llamó y le preguntó por esa persona, que quería invitarla porque dice: ¿qué conceptos tan actuales Y ya le dijo: no, esto corresponde, 1903 este libro fue publicado, y eso. Quedó sorprendido. Entonces, ¿cómo pudo haber escrito ella de tanto y de tantos temas tan diferentes? ¿Cómo creen? Cuando uno lee, por ejemplo, El deseo de todas las gentes, uno recibe la impresión de que Dios estaba detrás de ella, sino ¿cómo pudo haber escrito esas cosas? Bueno, aquí propongo algunas cosas. 2 respuestas. Primero, obviamente mediante la inspiración del Espíritu Santo, porque dice la Escritura que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y número 2, con el auxilio de registros históricos. Dios la capacitó a ella para poder seleccionar de las cosas que otros habían escrito, cosas que realmente fueran útiles y que ayudaran para las cosas que el Señor le había revelado. Bueno, y otra de las cosas importantes que podemos encontrar en sus escritos es esa virtud. Si algo podemos señalar en los escritos de la hermana White, es cómo ella presenta el desarrollo histórico de ese gran conflicto entre Cristo y Satanás. Todo, hermanos, lo que sucede a nuestro alrededor, el hecho que se establezca una iglesia
que por allá se establezca un lugar de vicio, que haya esto y aquello. Todo no es asunto de la casualidad. Todo está detrás, una lucha. Si nosotros pudiéramos descorrer el velo, detrás de la vida de cada uno de nosotros hay una cortina que nosotros no vemos. Pero si esa cortina pudiera abrirse y nosotros veríamos las batallas que hay atrás entre los ángeles de Dios y los ángeles de Satanás por conquistar nuestro corazón. Y a lo largo de la historia esto ha sucedido. El conflicto cósmico, y lo que la hermana White nos ha otorgado en sus escritos es esa visión que Dios le permitió tener del conflicto entre el bien y el mal a lo largo de la historia, por métodos diferentes, por supuesto. Miren lo que ella dice, Conflicto de los Siglos, página 13. Mediante la iluminación del Espíritu Santo, las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal fueron reveladas a quien escribe estas páginas. Vez tras vez se me permitió contemplar en diferentes épocas las peripecias de la gran lucha secular entre Cristo, príncipe de la vida, autor de nuestra salvación, y Satanás, príncipe del mal, autor del pecado y primer transgresor de la santa ley de Dios. Oigan, el libro de la Biblia que mejor revela ese conflicto cósmico es el libro de Job. Leamos el libro de Job y nos vamos a dar cuenta que es una representación en miniatura de esa lucha tan grande que hay, que a veces nosotros nos damos cuenta. Pero nada de lo que pasa en el mundo es casualidad. Oye, qué casualidad que esto. Oye, mira que... No, todo lo que sucede obedece a esa lucha entre Cristo y Satanás. Ahora, miren lo que dijo ella. A veces soy llevada muy lejos, dentro del futuro, y se me muestra lo que sucederá. Entonces, de nuevo contemplo sucesos como ocurrieron en el pasado. También ella menciona en el libro Dones Espirituales: dependo del Espíritu del Señor tanto para relatar o escribir una visión como para tenerla. Me es imposible rememorar cosas que me han sido mostradas a menos que el Señor las traiga delante de mí en el momento en que desea que las relate o las escriba. Hubo ocasiones que ella tenía una visión, Dios le daba un mensaje, pero por alguna causa eso se borraba o se mantenía ahí hasta que Dios quería en el momento preciso. Una ocasión ella recibió una visión en donde escuchaba a un hombre predicar y le impresionó esa voz y Dios le dijo: ese hombre está en pecado. Pero la hermana escuchó esa voz y después de la visión pasó el tiempo, pasaron algunos años y en una ocasión ella llegó a una gran reunión y cuando ella iba por fuera, antes de entrar, escuchó esa voz que años atrás ella había tenido en visión. Y en ese momento Dios la impresionó, porque ella dice que dependo tanto para tener una visión como para relatarla. Me es imposible rememorar a menos que el Señor en el momento en que desea. Y cuando ella iba a entrar, Dios le trajo a la mente eso. Cuando ella entró al lugar, estaba un hombre al frente dirigiendo la reunión, predicando. Y el Señor le dijo: ese es el hombre que yo te mostré. Entonces ella vino hasta el frente y le dijo: usted no tiene derecho de estar allí, bájese. Porque usted tiene en otro lugar una mujer que le llama a usted esposo y unos hijos que le llaman a usted padre. Y en ese lugar él tenía otra esposa y otros hijos. La historia dice que el hombre bajó del púlpito y salió. La gente sorprendida. Y empezaron gente defendiendo al predicador y empezaron momentos de disturbio. Y allá se levantó el hermano de ese hombre y dijo: hey, por favor, tranquilos. Lo que ella ha dicho es verdad. Yo tantas veces le hablé a mi hermano y le dijo, y el testimonio de ese hombre vino a confirmar lo que ella le había recibido. Muchas cosas como esta sucedieron en la vida de la hermana White. Y era en el momento en que Dios quería, cuando finalmente algo volvía a su mente. Ahora, esto que voy a decir ahora también es importante. ¿Cómo recibió ella? ¿Cómo recibió ella la información? Y la respuesta es esta. Me gustaría que ustedes en una frase recuerden esta frase. La voy a decir: representaciones escénicas visuales. Otra vez, en 3 palabras: representaciones escénicas visuales. Ahora les pido un favor. Pensemos o imaginemos lo que estoy diciendo. Representaciones
escénicas visuales. ¿Cómo recibió ella la información? Por ejemplo, el libro de Génesis, ¿por quién fue escrito? Oiga, y cuando nosotros leemos el libro de Génesis, empieza desde la creación y luego ¿qué viene? ¿Qué viene después? La caída, el pecado y luego ¿qué más? El diluvio. ¿Cómo pudo haber escrito Moisés eso si vivió cuántos años después? ¿Cómo pudo haber escrito eso? Porque por revelación el Señor le mostró cosas del pasado. Ella dice que ella también en la anterior, ella también recibía cosas a veces del futuro o a veces del pasado o del presente. Las representaciones escénicas visuales fueron el método que el Señor utilizó. Y les voy a poner algunos ejemplos. Miren algunas declaraciones que ella hizo y que pueden encontrar en primeros escritos. Fíjense, en la página, que salió muy chiquita la letra, en la página 148, dice ella, primeros escritos, página 148, vi una tristeza extenderse en el semblante de Adán. ¿Qué entienden con eso? Vi una tristeza extenderse por el semblante de Adán. ¿Qué entendemos con eso? Que como si ella estuvo en el momento cuando, no es que estuvo, sino que Dios trajo, y entonces como que ella formaba parte de esa escena, y dijo que vio una tristeza extenderse por el semblante de Adán, cuando el pecado. Otra, dice, vi al amable Jesús, página 149. Otra, se me mostró a Satanás, ella dice que vio a Satanás, página 152. Contemplé a Jesús en el huerto con sus discípulos. Yo me imagino que ella estaba viendo a Jesús allí, los discípulos alrededor, y ella a lo mejor formando parte de esa escena, mirando cómo uno estaba recargado allá medio dormido. Y entonces ella, cuando nosotros leemos el deseo a todas las gentes, cómo relata detalles tan que uno dice, pues tiene uno que haber estado allí para poder decir todo eso. Otro, se me mostró a Satanás tal como había sido antes. Otro, vi que la hueste angélica se llenó de asombro. Se me mostró que la ley de Dios permanecería inalterable. Bueno, así que las representaciones escénicas visuales fueron el método que Dios utilizó para dar información. Otras frases, página 165, primeros escritos. Fui transportada al tiempo cuando Jesús comió la cena de Pascua con sus discípulos. Otra cosa, fui transportada al tiempo cuando los idólatras paganos perseguían cruelmente y mataban a los cristianos. La sangre corría a torrentes. Se me transportó a la era apostólica y se me mostró que Dios había confiado una obra especial a su amado discípulo Juan. Y así, pues, tantas cosas. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo en esta segunda parte? ¿Ya se paró? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, entonces le paro para la siguiente presentación. Sí, bueno, ok, vamos a parar aquí, esta parte. Espero que no me dejen solo. Y ahorita vamos a la tercera presentación.